Hola a todos y bienvenidos a esta comparativa entre dos terminales Android de gama baja o gama de entrada a este sistema operativo, como son el Huawei Ascend G300 y el Samsung Galaxy Y o Galaxy Young, que pues a primera vista ya se puede vislumbrar sobre el propio tamaño de los dos teléfonos móviles cuál posee mejores características que otro. Tenemos que decir que el Huawei actualmente está en Twenty, por ejemplo, y en algunas otras operadoras móviles se subvenciona completamente, y el Samsung Galaxy Y pues estaría más o menos también en ese punto, teniendo el Huawei un precio de en torno a 180 euros libre y el Samsung Galaxy Y estaría en torno a 120 euros libres, lo que más o menos nos da a entender la diferencia entre uno y otro. Básicamente el Samsung Galaxy Y pues lo que pagaremos es la marca propia de Samsung, que evidentemente es más reconocible que Huawei, aunque bueno, tenemos que decir que el modelo de Huawei pues está perfectamente bien presentado, con una construcción impecable, completamente fabricado en plástico, pero denota mucha calidad, se sostiene bien y vamos, el peso y la construcción pues da garantías. Sin embargo, por ejemplo, el Samsung Galaxy Y pues es quizá demasiado pequeño. Vale, también es bastante más manejable que el otro, más ligero. El Samsung Galaxy Y pesaría en torno a 100 gramos, mientras que el Huawei Ascend G300 se va a los 140. Pero bueno, evidentemente en cuestión de tamaño y también del tamaño de pantalla, pues el resto de los aspectos también se va positivamente a la balanza del Huawei Ascend G300. En cuestión de pantallas, en el Samsung Galaxy Y tendremos una pantalla TFT de 3 pulgadas con resolución de 320 x 240 píxeles, bastante baja, y en el caso del Huawei Ascend G300 pues tenemos una pantalla de 4 pulgadas con resolución de 800 x 480 x 800 píxeles, que pues realmente pues, es bastante mejor, y veremos tanto las páginas web como el resto de los juegos, la definición pues será bastante mejor que en el Samsung Galaxy Y. También podremos manejarlo de una manera más práctica. Vemos que en cuestión de tamaños, pues el Samsung Galaxy Y pues queda bastante por debajo del Huawei Ascend G300, aunque se muestra un pelín más grueso, con un acabado para la parte trasera completamente en gris, que tiene una especie de grabado con el que se agarra algo mejor a la mano, mientras que el Ascend G300 pues es completamente liso. Vemos aquí también la diferencia de pantalla, de cámaras. La cámara del Samsung Galaxy Y posee 2 megapíxeles, mientras que el del Huawei Ascend G300 se va a los 5 megapíxeles, disponiendo de flash, cosa que en el Huawei no lo posee. El Huawei y el Samsung no tiene, y tampoco tendría micrófono de cancelación de ruido, cosa que el Huawei Ascend G300 pues evidentemente lo tendría en la parte posterior. Si nos fijamos en los botones y en la disposición de ellos, vemos que en la parte superior el Samsung Galaxy Y posee el micro USB tapado por una especie de tapita, una pestaña que sobresale y protege el conector, algo que es de agradecer. También disponemos del jack de 3,5 para los auriculares, cosa que también posee el Huawei Ascend G300 aquí a la izquierda, junto con el botón de encendido. Vemos que en el costado izquierdo posee los botones de volumen. En la parte inferior nos encontramos con el conector micro USB para el Huawei Ascend G300, mientras que el Samsung Galaxy Y posee el enganche para sacar la tapa. Y en la parte derecha pues tendríamos el botón de encendido del Samsung, mientras que nos encontramos con la tapa posterior del Huawei Ascend G300 para levantar la valla. Si sacamos la tapa de ambos terminales, nos encontramos con las cámaras. Disponemos del zócalo para micro USB,
aquí en la parte superior del Huawei Ascend G300, mientras que el caso del Samsung Galaxy Y la tendría insertada aquí en la parte posterior, en la parte derecha. Ambos tienen batería extraíble y una SIM normal, una SIM mini sin necesidad de recortarla ni para micro ni para nano, evidentemente. Ajustamos las tapas y ahora vamos a proceder a encender ambos terminales. Aunque parezca que el Huawei Ascend G300 ha arrancado antes, decir que este terminal no se apaga completamente si no se le retira la batería, por lo que mantiene un estado de stand-by, facilitando después el reinicio, cosa que por ejemplo el Samsung Galaxy Y no le ha ocurrido y tiene que arrancar desde cero, y por eso parecerá que también tarda más. Tenemos en el caso del procesador, en el caso del Huawei Ascend G300 disponemos de un procesador a 1 GHz, mientras que en el caso del Samsung Galaxy Y, el procesador baja hasta los 832 MHz con 290 MB de RAM en el caso del Samsung y 512 en el caso del Huawei. En ambos casos también dispondremos de bastante más memoria, capacidad interna para el Huawei Ascend G300, que subiría hasta los 2,5 GB, mientras que en el caso del Samsung Galaxy Y solamente dispone de 180 MB, con lo cual básicamente necesitaremos muchísimo antes una tarjeta SD para el Samsung Galaxy Y que para el Huawei, aunque bueno, evidentemente si queremos mover vídeos o música, pues necesitaremos una tarjeta SD sí o sí. Vemos que el funcionamiento es bastante fluido en el caso de los dos. La respuesta táctil es muy buena, aunque algo también a destacar de la pantalla, aparte de que el Huawei dispone de una pantalla de 4 pulgadas, es que tiene un tratamiento Corning Gorilla Glass, por lo tanto es cristal endurecido, algo que sin embargo en el Samsung nos encontramos que es plástico, y la respuesta al tacto, aunque es realmente buena, no puede decirse que sea mala, pero sin embargo si apretamos con el dedo veremos que lo que es la pantalla de cristal líquido pues forma las típicas burbujitas, como si lo que era la superficie del panel tuviera un exceso de protección, algo que pues tampoco nos acaba de convencer. En el caso del Huawei Ascend G300, de serie viene con Android Gingerbread, pero es posible actualizarse y de hecho ya tenemos un par de manuales en nuestra página de Fax Android sobre cómo actualizar el G300 a Ice Cream Sandwich, que como veis pues resulta muchísimo mejor al tacto, la respuesta de la pantalla mejora considerablemente actualizándose a ICS, cosa que por ejemplo en el Samsung Galaxy Y pues evidentemente no podremos salir de esta versión quedándonos anclados en Android Gingerbread. Pero bueno, básicamente para lo que funciona las funciones que nos serviría el Samsung Galaxy Y, evidentemente pues son las más básicas, como son los correos, llamar, responder a los diferentes sistemas de comunicación, como por ejemplo WhatsApp, podríamos instalarlo sin problemas, cosa que evidentemente también tendríamos en el Huawei Ascend G300. También podríamos utilizar pues juegos de estilo Angry Birds o apalabrados que tampoco demanden excesiva potencia gráfica, cosa que evidentemente por ejemplo en el Huawei Ascend G300 no tendremos esa limitación, dado que el procesador pues dispone de suficiente potencia y también su GPU, por ejemplo, para arrancar juegos del estilo de Rayman Jungle, que evidentemente pues dispone de una capacidad gráfica soberbia para lo que es en sí un juego de teléfono móvil. Vemos que por ejemplo también el Huawei Ascend G300, aparte de disponer de la interfaz también propia de Huawei, con la que se caracterizan sus móviles, y disponer pues de una interfaz bastante sencilla, incorpora
la interfaz característica Holo de ICS, aparte de la opción de cambiar entre diferentes temas, como por ejemplo la interfaz propia de Huawei, o también podremos configurar la interfaz característica de Holo de la penúltima versión de Android, como por ejemplo para crear diferentes carpetas al vuelo y tener las notificaciones con opción a ir eliminándolas una a una, cosa que evidentemente en el Samsung Galaxy Y pues tendremos la barra de notificaciones propia de Android Gingerbread, que bueno, pues no es que sea poco completa, pero tampoco tiene la versatilidad que Google le ha dado a las siguientes versiones, más allá de ICS. Vemos que los tres botones del Huawei Ascend G300 son táctiles, mientras que en el Samsung Galaxy Y Samsung incorpora el botón central de Home y no incorpora un botón físico normal, algo que acostumbra también a realizar en el resto de sus terminales, disponiendo del botón de menú y del botón de retroceso táctiles. Y en cuanto a cámaras, ya hemos dicho antes que la cámara del Huawei Ascend G300 se va a los 5 megapíxeles, mientras que la del Samsung Galaxy Y es de solamente 2 megapíxeles. Y la verdad es que a la hora de hacer fotografías, ya lo habéis comprobado en nuestras reviews de los dos terminales, tanto del Huawei como del Samsung, pues la verdad es que el Huawei pues saca bastante mejor las instantáneas que el Samsung Galaxy Y, donde las 2 megapíxeles pues se notan demasiado justos para un terminal. Pero bueno, evidentemente podremos salir del paso, realizar tomas rápidas sin que ninguno de los dos pues ni muestre grandes imágenes, pero desde luego tampoco se queden cortos. Pero evidentemente preferiríamos el Huawei en el caso de que se buscara básicamente una mejor cámara. También del resto de aspectos, porque la verdad es que el Huawei, aunque quizá no a la gente le parezca que Huawei tiene menos marca que Samsung y va a tener peor calidad, podemos decir que en el caso de al menos este terminal, pues eso no ocurre, dado que como veis, la construcción del Huawei pues es realmente buena, es muy buena. Todos los detalles están cuidados al mínimo, dando la impresión de que es un móvil todavía bastante más caro de lo que en realidad cuesta. Mientras que en el Samsung Galaxy Y no podemos decir que sea malo, porque la verdad es que nos gusta mucho su estética, la que hereda del resto de terminales propios de Samsung Galaxy, siendo totalmente pues rectangular, un diseño sencillo con las esquinas claramente redondeadas y se adapta muy bien a la mano. O sea, es un terminal que se lleva muy bien y pues cabe en todos los bolsillos sin que realmente pues resulte molesto, algo que evidentemente, en el caso del Huawei ya precisamente por tener una pantalla de 4 pulgadas, pues nos encontraremos que es quizá algo más torpe y menos manejable. Si sois de los que simplemente va a utilizar el móvil para llamar o para utilizar WhatsApp y actualizar redes sociales, evidentemente con el Samsung Galaxy Y pues va a ir sobrados. Mientras que si queréis un móvil que os dé un poquito más de vida, más potencia y os permita jugar a juegos más potentes y mejores gráficamente, pues evidentemente el Huawei os tendréis mucho mejor resultado con él. La diferencia de precio pues tampoco es muy alta y bueno, pues si lo podéis permitir, nosotros os recomendamos antes el Huawei porque es mucho mejor tanto a nivel de hardware como a nivel de diseño y a nivel de construcción pues también pues da mejor sensación, da una sensación de mejor móvil antes que el Samsung Galaxy Y. Pero bueno, también es cuestión de gustos.
y esperemos que con esta mini comparativa pues os hayamos resuelto un poco vuestras dudas con respecto a cuál terminal de gama baja os interesaría adquirir próximamente. Esperamos que os haya gustado y os emplazamos para la lectura de la comparativa en texto que publicaremos dentro de poco en nuestro blog. Hasta luego.